Alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven a través de RPC Televisión y por streaming en telemetro.com/radio y Metcom Go. Bueno, la noticia de ayer. Miércoles 9. ¡Ya! Perdón, miércoles 10 de marzo. Son las 8:18, Guido, y tú todavía estás dando la bienvenida hoy, ¿eh? Hay que darla. Siempre es bueno recordar la fecha. Fíjate, a mí se me estaba chispoteando. Hoy es 10 de marzo. 10 de marzo. Hoy es 10 de marzo del año 2011, año del... 2021, ¿no? Eso. Año de la vacunación. Año de la vacunación de la pandemia. Así es. Bueno, la noticia de ayer fue el error humano. Oye, subrayo, error humano. Qué barbaridad. La pandemia ha hecho aflorar lo bueno de mucha gente, pero también lo malo de mucha gente. Pero es que yo no culpo a la gente que estuvo y tiene miedo. Digo, eso se llama desconfianza y se la han buscado pero ensañarse pulso. De la manera que se ensañaron, hasta un ex presidente que yo creo que tiene bastante poca autoridad moral, diciendo que le cayera todo el peso de la ley a la pobre enfermera, que quién sabe cuántas horas tenía de estar en esa labor, cuántos días tenía de estar en esa labor. Se concentró en las explicaciones, porque abundó en las explicaciones al profesor Venancio, y hombre, se distrajo, pues ya, pero la gente en su mente, todo tipo de teorías de conspiración. Repito, no los culpo, no culpo a nadie. ¿Por qué? Como si nunca en su vida hubieran cometido un error. Eso es lo que más me llamó la atención. Yo puse un tuit. Personas que han estado expuestas a la palestra pública por diferentes motivos y que evidentemente han tenido que cometer errores en su vida, o sea, ensañándose de una manera implacable con la pobre Miss. Claro, yo lo que quiero decir es, yo estoy segura, pero segura y meto mi mano en el fuego como pocas veces, de que fue un error humano y que es una lástima que haya gente diciendo que no fue un error y que se están robando la vacuna, y etcétera, etcétera. Pero no los culpo, repito, no los culpo porque ese es el resultado de la desconfianza ciudadana y ellos se la han ganado a pulso. Y generalmente se termina desconfiando de cosas que no se tiene que desconfiar. ¿Sabes que a los conspiranoicos que se pusieron con eso de las teorías de conspiraciones, de que igual que en Brasil una red de robo de vacunas, etcétera, les dije que, hombre, para ustedes que creen en las teorías de la conspiración, al señor no le inocularon ni el chip de Bill Gates ni el cambio de ADN de la red 5G. No, pero hay un tema, y no es un tema de morbo. O sea, aquí sí había un fondo noticioso. Aquí hay un fondo noticioso. Hoy la Miss Copete, la jefa nacional de enfermería, detalló toda la auditoría que hicieron. Me pareció válido. Ellas encontraron la dosis en la jeringa. Claro. Y lo explicó muy bien. Tomó 6 horas. El ministro tuiteó a las 6 de la tarde. Y a las 12. Y a las 12 había resultado porque la viceministra a las 12 de la noche lo puso. Y esta mañana la jefa nacional de enfermería lo confirmó y nos detalló el proceso. Eso es transparencia y eso es correcto. Y el tema de que sí, es más, yo cuando vi el primer video pensé que era lo de Brasil, pero sí verificamos y llegamos hasta el profesor Venancio Caballero, que sí puso la publicación, no con la intención de denunciar a la enfermera, sino con la intención de que lo vacunaran. No, y también, y como por cierto, él me acaba de decir que sí lo van a vacunar, van a ir a su casa a vacunarla. Hoy a la 1 de la tarde van para su casa. Mira, yo estoy de acuerdo en que fue un error, pero de verdad reitero, porque no podemos ahora crucificar a los que tienen desconfianza, porque la desconfianza... Claro, no, de acuerdo contigo, total. No, y yo sí creo que va más allá del morbo. Es que la idea no es... Va más allá del morbo. Sí tenía un fondo noticioso. Pero es que no son conspiranoicos, como dijiste, no son. Simplemente son desconfiados. Flor, hubo aquí varios... porquería en todos lados. Pero hubo varios que pusieron que es que hay una red de robo de vacunas. O sea, dime si eso no es conspiranoico. Bueno, nosotros nunca hablamos de una red de vacunas. Nosotros hicimos un análisis. Yo estoy señalando personas que en redes sociales pusieron como ejemplo una supuesta red que tampoco era tal, porque en Río de Janeiro, que es una ciudad de millones de habitantes, hubo 3 casos
O sea, puede haber tres errores humanos en una campaña masiva de vacunación. Pero más allá, yo creo que lo que deberíamos rescatar de esto es, oye, ¿cuántas horas están trabajando las enfermeras? ¿Cuándo son los días libres de esas enfermeras? ¿Qué les están dando de comer? ¿Pan, guineo y agua? Como vimos la semana pasada. Entonces yo creo que estas son cosas importantes. Yo no sé, a mí me parece que son cosas importantes de ver, porque de esto depende. Totalmente, yo estoy de acuerdo. O sea, sí es un tema importante. Claro, lo que plantea Guido es que siempre hay extremistas en las redes. Por supuesto. Y mucha gente estaba pidiendo la crucifixión. Por eso hice mucho hincapié esta mañana en la entrevista con mis copetes para que aclarara el proceso, para que de buenas a primera explicara el detalle. Yo creo que ahí vale la pena hacerlo. Bueno, y qué bueno que se hizo y se explicó detalladamente. Claro, y lo mejor es que cuando se va a poner la vacuna, que haya alguien que se lo grabe. ¿Cuál es el problema de grabarlo? Para ese error, para si acaso alguien comete otro error similar. Puede pasar por el cansancio, puede pasar por el hambre, por los nervios de la cámara. Exacto, o sea, las enfermeras están sometidas a mucha presión desde hace muchos meses. Mira, y si me preguntan cuál sería la lección de esto o qué pudieran cambiar, yo pensaría que la enfermera debe dar las instrucciones o antes o después, pero no hacerlo durante, porque en verdad hay gente que no puede hacer las dos cosas a la vez, ya sea por cansancio, por fatiga, por concentración, por etcétera. Sí pasa, entonces, si tú das las instrucciones y estás conversando mientras haces las cosas, no te puedes concentrar perfectamente en lo que estás haciendo, y es lo que puso la viceministra Ivette en sus redes. Entonces creo que es una lección a futuro, y uno que va pues estar ojo al Cristo, pues. Pero la versión que dio... Nunca está de más. Pero la versión que dieron las enfermeras esta mañana y que la dio la viceministra, yo creo que es la correcta. Sí se trató de un error. Está evidente en la auditoría que hicieron, la dosis estaba en la jeringuilla, pues aquí no hay ninguna red. Simple y sencillamente fue un lamentable error y pues producto de muchas características, y ya el señor Venancio va a recibir su vacuna. Yo creo que ese es el punto. Sin ánimos de crucificar a la enfermera tampoco, así porque es. También hubo mucha gente en redes ayer que la querían crucificar. Y quién sabe las preocupaciones que tenga esa mujer. Claro. ¿Quién sabe? O sea, yo por ejemplo, yo cuando voy a un restaurante y el waiter me atiende mal, yo digo, en verdad me pongo a pensar, antes de pegar un grito, que nunca lo hago, pienso, ¿qué problema tendrá este señor? Yo también. Eso se llama ser empático, ponerse en el zapato de la otra persona, del prójimo. No, y además le pagaron a la enfermera. ¿Quién sabe si le han pagado a esa enfermera? Además para aquellos que son religiosos cristianos, es una actitud cristiana ponerse en los zapatos del prójimo. No, antes de hacer un juicio. Lo que pasa es que en las redes no reina la empatía, sino la antipatía. Así es. Eso lo estamos viendo, es patente. Desafortunadamente. Y es desafortunado. Y no se trata de crucificar a quienes con justa razón, como dice Flor, pueden tener desconfianza. Se trata es de tratar de actuar con un poquito de sentido común y de criterio lógico. ¿Pudo haberse cometido el error humano? Sí. ¿Se comprobó que fue un error humano? Sí. ¿Se comprobó que no hay ninguna red de robo de vacunas? Sí. Listo. Yo creo que se actuó rápido. También hay que reconocer que actuaron rápido y llegaron rápido a identificar, y era básicamente hacer la auditoría. Eso sí voy a decir algo que les puede parecer sangrón a Guido aquí, pero así mismo deberían haber investigado otras cosas y no las han investigado. No, es que acaban de demostrar que pueden hacerlo. Exactamente. Demostraron que pueden hacerlo y hacerlo bien. ¿Por qué me va a parecer sangrón si yo estoy totalmente de acuerdo en que en todo tiene que actuarse con rapidez, con transparencia, y se puede hacer? Y se puede hacer. Entonces, eso no. Ahí, Flor, tiraste y fallaste conmigo. Ay, pues. Bueno, hablemos de la escuela. Hay un escándalo en redes porque hay unas escuelas que abrieron y otras no. La guía del Meduca habla de tutorías de máximo 25 personas para niños con aprendizaje, con dificultad de aprendizaje. Habría que saber si esa escuela aplica o no. Y si se está aplicando, no solamente si la escuela aplica, sino si se está aplicando en todos los jóvenes o no. Porque hay escuelas que en efecto han abierto para niños de primaria, hay otras que han abierto para preescolar. No me queda claro por qué puedes abrir los CAIPI, pero no puedes abrir las escuelas. O sea, 3 de cada niños que han perdido el año escolar están en América Latina, y Panamá es el país donde más tiempo han estado cerradas las escuelas. Entonces lo que hay es promover que esas guías se apliquen y se reabran cuanto antes. Me llamó la atención, por ejemplo, que en Chichica, en la comarca Nove Buglé, un colegio, una escuela pública, abrió. Y están dando clases con medidas de bioseguridad, con distanciamiento, con mascarillas. O sea que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Claro, pero mi pregunta es ¿por qué lo pueden hacer esas escuelas que me encantan? Me parece buenísimo que esté abriendo la escuela en la comarca y es un buenísimo mensaje. Pero ¿por qué el resto no? Bueno. No, pero lo que entre otras cosas hay escuelas que se están usando como No. El decreto ejecutivo que emite el Ministerio de Educación el 14 de enero, en el artículo 2,
sí deja abierta esa posibilidad cuando habla de que las direcciones regionales de educación a través de los centros educativos organizarán estrategias contextualizadas como tutorías, visitas domiciliarias, trabajos con padres de familia y acudientes, entrega de material, acompañamiento de educación por radio, televisión, etcétera, y otros recursos disponibles coordinados por el docente bajo la supervisión del director del centro educativo, y que va a haber una evaluación periódica. Esa es la parte que el Ministerio de Educación no ha aclarado. Quizás algunas escuelas sí están realizando esto y otras no. Hay más de 30 escuelas particulares, todas, que han pedido al Ministerio de Educación ya que se autorice la educación semipresencial en este momento, porque a medida que pasa el tiempo puede ser que se le complique más a los padres de familia esa educación semipresencial. Quizás ahora, cuando están las pruebas, y acabamos de verlo, porque ayer el MINSA hizo una buena explicación detallada de por qué aquellas personas con COVID o que le dio COVID van a recibir una vacuna. Esa misma información internacional que ya está aplicando el Ministerio de Educación de Salud puede aplicarse muy bien al Ministerio de Educación. Es cuestión de organizarse y permitir a aquellas escuelas que pueden dar clases semipresenciales, ya sean particulares u oficiales. Sí, ok. Yo lo único que pido es que las reglas sean claras. No puede ser que hay escuelas que abren y otras escuelas que no abren. Las reglas tienen que ser claras e iguales para todos. No debe haber fuero ni privilegio. Y evidentemente los está viendo, porque hay escuelas que están abriendo y otras que no están abriendo, aún cuando están cumpliendo todos los parámetros que se han exigido. Y eso depende del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Es correcto. De los dos. En este momento está el MEDUCA haciendo inspección en la ISP. Así que vamos a ver si más tarde pues mandan las guías correctamente y entendemos por qué unos sí y otros no. Claro. Ese es el punto de todo. Claro. Hablemos del tema. ¿Quieren ir a cambio o quieren hablar del tema de los albergues? Esa inspección en ISP es para permitir la reapertura. Ellos ya están abiertos. Ya están en semipresencial. Sí. Oye, ¿y quieren ir a cambio o quieren hablar de los albergues? Ese fue el video que circuló ayer. Exacto. Específicamente. Oye, me estás ignorando la pregunta. Bueno, ya, vamos a cambio, pues. Vamos a cambio y hablemos de los albergues porque está el defensor del pueblo con nosotros. Ay, papá. Ya estamos de regreso con más. ¿Tenemos ya el defensor del pueblo? Sí, está en contacto. Está en contacto, sí. Eduardo Leblanc. Defensor. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días, defensor. Defensor, escuchamos ayer el informe que hizo sobre los albergues. Guido, ¿ibas a decir algo? No. Iba a introducir el tema porque el defensor del pueblo ayer rindió un informe con mucho detalle sobre la situación en los albergues que han sido objeto de escrutinio ciudadano, de indignación, de protestas durante varias semanas y que siguen y aparentemente seguirán. Y coincide la presentación del defensor también con un informe del procurador encargado Javier Caraballo. Así que, defensor, cuéntenos qué pudo encontrar la Defensoría en esa inspección que se hizo, entiendo que a 44 albergues, y las deficiencias que se reflejan en el manejo, que son deficiencias que vienen de arrastre, ¿no? Hay que decirlo, no es que de la noche a la mañana surgieron esas deficiencias, vienen de arrastre, de mucho tiempo, de mucha desatención y de mucha falta de supervisión. Sí, gracias, buenos días. Sí, efectivamente la Defensoría realizó una inspección a 44 albergues, quedando pendiente uno en Canquintú, que próximamente vamos a viajar por temas de climatológicos, no pudimos ir con los vuelos del Senan. La verdad es que, como bien lo dice don Guido, este es un tema de Estado que viene de gobiernos, por eso invitamos al representante alto comisionado de Naciones Unidas, porque la Defensoría del Pueblo históricamente ha realizado algunos informes y algunas anotaciones en cuanto a la niñez panameña. Nosotros visitamos 44, hay ciertos puntos importantes, encontramos 14 hallazgos importantes, sin embargo hay uno que nos llama mucho la atención, que es aquella desconexión luego de que el niño es llevado al albergue por parte del juez de niñez y adolescencia, de parte del Ministerio Público y del propio CENIAF, lo que nos lleva a la institucionalización de los menores, o de los niños y niñas adolescentes. Disculpen. Igualmente nos llamó poderosamente la atención cifras como 13 de 44 centros visitados cuentan con personal técnico, es decir, no tienen
estos otros no tienen trabajadoras sociales. Más del 70% es eso. Sí, exacto, es un número muy grande. No tienen nutricionistas. 12 de 44 solamente las cuidadoras reportaron que reciben capacitación, es decir, un número gigantesco de cuidadoras, o las que ellas las llaman amorosamente tías o tíos, no participan en una capacitación antes, ni tampoco, que es muy importante, es la capacitación continua. 13 de 44 visitados no están, tienen condiciones aptas y físicas y así otras 10 más que son muy importantes en cuanto a niños con discapacidad, que no cuentan solo algunas de ellas cuentan con adecuaciones. 8 de 44 dan dietas especiales para niños con cierta alimentación especial. O sea, lo que estamos viendo es que es un tema que viene, no solo el tema de la posible comisión de delitos que horas antes habló el procurador de la Nación, sino también este tema de que es el mismo entorno del menor que fue analizado por nuestra Dirección de Unidades Especiales y por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles. Defensor, a mí me llama la atención que usted habla de 44 y el procurador habla de más de 50 y pico. 56. ¿Por qué? 56. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, nosotros fuimos a albergues que tienen población. Hay albergues que no tienen población en estos momentos, población infantil, porque se activan cuando comienza el periodo escolar. Y hay otros albergues que están cerrados, y él también habla de los albergues que fueron sometidos a situaciones jurídicas en los cuales ya no tienen menores de edad, sino que nada más tienen, hay dos, por ejemplo, no voy a reservar el nombre, pero hay dos que ya no tienen población de niños y niñas adolescentes, sino población adulta. Entonces nosotros nos encaminamos a los niños, a los que tienen niños, niñas y adolescentes. Y que en esos lugares también hay adultos. Y tengo otra duda. ¿Cuántos albergues vio cerrados? Porque entiendo, uno de los que anunciaron como cerrados está operando. Entonces, yo quisiera saber cuántos son los cerrados y por qué esos nombres no son públicos. Nosotros son públicos, están arriba en nuestra página web. Todos los albergues visitados y todos los hallazgos están, desde ayer, están en nuestra página web. Me refiero a los albergues cerrados, el nombre de los albergues cerrados, eso no lo vi en la página de la Defensoría. No, voy a verificar el informe final, no lo tengo en este momento a mano, pero si no, con mucho gusto lo mando a subir de una vez a aquellos que encontramos cerrados. Y tengo otra duda, defensor. En las protestas, la Defensoría estuvo fotografiando a las personas que estaban en la manifestación. Entiendo que eso lo permite la ley. Yo quisiera saber qué están haciendo con esa información, porque hay muchísima desconfianza ciudadana y las personas deberían sentirse tranquilas cuando la Defensoría del Pueblo va a una protesta y está pasando todo lo contrario. No sé si es falta de comunicación o qué es. No, el 90% de 99% de manifestaciones se encuentran seguras. Las personas hemos identificado que nos agradece la policía, que está la Defensoría del Pueblo. Nosotros tomamos fotos a las manifestaciones, a la policía, porque nos lo permiten nuestras directrices que nos han bajado las Naciones Unidas o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a todas las instituciones de derechos humanos. Y nosotros, ¿qué hacemos con esa información? Nosotros la tenemos en nuestros expedientes para responder ante posibles vulneraciones. Nosotros no compartimos fotos con la Policía Nacional ni con estamentos de seguridad. Cabe señalar de que esta página de internet que dijo esto, ha ocurrido dos cosas. Uno, peligra mi personal, ¿no?, en el momento de analizar o de observar las manifestaciones. Uno. Dos, esta misma página se quejó en su momento de que la Policía Nacional tenía drones, tenía personas, y tomó fotos, y tenía personas en las azoteas, y tenía personas detrás de la policía y durante la policía, supuestos infiltrados tomando fotos. Las fotos que aparecen, según entiendo, aparecen ahí, no corresponden a las de nosotros, y nosotros como institución nacional de derechos humanos
cumplimos las directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las observaciones y manifestaciones. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tomar fotos en caso de pruebas, y nos ha funcionado para... O sea, defensor, que ustedes toman las fotos es para que sirvan de pruebas. De esa forma, sí, ustedes documentan la protesta. ¿Eso pasa a petición de los manifestantes o por decisión propia de la Defensoría? No, repito, los manifestantes nos ofrecen a nosotros los tiempos, modo, lugar donde va a ser la manifestación, porque nosotros a veces no nos enteramos. Hay unas directrices que están colgadas en nuestra página web, están colgadas en la página de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas y en las otras defensorías del pueblo a nivel de Sudamérica y Centroamérica, donde nos dan unos lineamientos a seguir en observaciones, y parte de esos lineamientos a seguir está la de fotografiar o evidenciar la manifestación pacífica y la actividad de la Policía Nacional. Me preocupa mucho porque han sacado fotos de funcionarios nosotros de 23, 24 años de servicio que están observando las manifestaciones, diciendo de qué hace esta persona si está infiltrada. No, eso es parte de nuestro trabajo. Y la verdad es que se han evitado algunos actos de violencia al estar en nuestro personal, o también hemos abierto vías estando nuestro personal sin que haya injerencia de la Policía Nacional. Además, me parece, defensor, que los funcionarios de la Defensoría van debidamente identificados con sus chalecos, de manera que mal puede haber un infiltrado con un chaleco de la Defensoría del Pueblo en una manifestación. Correcto. Defensor, este viernes se vence el plazo para la presentación de los documentos para el nuevo Defensor del Pueblo. ¿Usted ya metió sus papeles? ¿Los va a meter? ¿No los va a meter? Sí, sin lugar a dudas los voy a meter. No los he metido todavía. Entre hoy y mañana voy a presentar mis documentos para la candidatura y presentarme, si tienen a bien, la Asamblea Legislativa por los próximos 5 años. Usted vio que la semana pasada los diputados aprobaron en segundo debate un artículo que prohibiría a las personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo, la adopción. Siendo usted el defensor del pueblo, ¿se ha pronunciado o se va a pronunciar al respecto? No hemos pronunciado al respecto. Está por sancionarse la ley. Sin lugar a duda, estamos trabajando en esa reforma. Igualmente estamos viendo en las múltiples reformas que se han dado en estos días. Creo que hay más de 5 iniciativas legislativas para reformar no solo el tema de la adopción, sino todo el tema de niñez y adolescencia. Tenemos a nuestra gente de asesoría legal trabajando arduamente en cada una de las reformas que se están dando en este momento. Pero ¿cuál es su posición acerca de este proyecto que evidentemente atenta contra una población específica y discrimina? Entonces, siendo el defensor del pueblo, ¿cuál es su posición al respecto? Sí, nosotros vamos a emitir una posición formal una vez tengamos el proyecto, ya el proyecto luego de que sea sancionado. Pero ¿y de qué va a servir después de qué va a servir después de la sanción la posición? ¿No debería ser antes? Bueno, nosotros tenemos la facultad de hacer una opinión antes o después de la sanción. En el día de hoy vamos a emitir un concepto sobre ese tema y sobre las otras reformas que hay en tema de niñez y adolescencia. Oiga, defensor, antes que vayamos a la pausa, la semana pasada corrió información acerca del último día de la exdirectora del CENIAF, Mayra Inés Silvera, en su puesto. Se informó que usted tuvo una reunión con ella ese día y que tuvo un altercado con ella por una serie de documentos que usted le mostró y que al parecer generó un cuestionamiento directo a su función como asesora en ese cargo. ¿Eso fue cierto o esa versión que corre es falso? No, es falsa. Yo sí participé en una asamblea de junta directiva, al cual fui invitado porque no pertenezco a la asamblea de junta directiva del CENIAF. Y en ese momento todos intercambiamos comentarios, pero yo jamás tuve ningún tipo de discusión con ella. Ella lo aclaró a una emisora radial y para nada, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Usted no tuvo nada que ver en su renuncia entonces?
No. La verdad que no tenemos ese poder como para hacer renunciar a una persona. Y de pronunciarse acerca de la manera que se dio la renuncia, el despido. Bueno, vamos a hablar, Caro. Si me está hablando de que si tenía una carta de renuncia presentada o no presentada, eso tendríamos entrado en conjeturas, ¿no? Yo la verdad es que no me voy a meter en ese tema porque estamos hablando de conjeturas. Pero en el ambiente privado, nada más yo como abogado, en el ambiente privado muchas veces se sientan y te ponen una carta de renuncia o te la ponen ya hecha, o sea, pero yo no sé si eso fue así, eso no me consta y no me Ni ella tampoco conversó con usted al respecto, ni usted conversó con ella al respecto, por lo visto. Pero como defensor, usted se ha puesto a disposición muchas veces para mediar, por ejemplo, en el tema de las parejas del mismo sexo, hace un rato, esto no es ahorita, y de la población trans, usted se ofreció como mediador, cuando al final lo que hay que es defender los derechos humanos de la gente, defensor, no ponerse de mediador, pensaría yo. Entonces acá por lo menos ponerse a disposición, no decir no me voy a meter, no sé, o sea, me parece que no es correcta la posición, defensor. Me parece que lo que hace es alimentar sus aspiraciones a ser reelecto y no querer quedar más con nadie. No, yo no. Bueno, primero de todo respeto su opinión. Usted tiene derecho a emitirla y la respeto muy bien, estimada periodista. Yo no lo dije ahora porque voy a presentar mis papeles para la reelección. Vamos a aclararlo. Eso lo dije hace bastante tiempo y lo dije en un contexto de donde estaban en su momento los ánimos muy caldeados de pro familia y lo que abogaban por el matrimonio no tradicional y normal. Entonces, había un problema en ese momento y lo que me propuse en ese momento fue que llegáramos a conversar y a buscar una salida a este problema que habían en dos. Recuerden que esto viene de hace un par de años donde había manifestaciones a favor, manifestaciones en contra del electroduce. Oigan, tenemos que modificar el Código de la Familia, el Código Civil, la Constitución. Sentémonos. Es más, ahora con la propuesta que ha sacado el Ejecutivo en cuanto a Ágora, creo que se llama, podemos realizar y podemos obtener mayores derechos a través de esta plataforma y llevarlos de alguna forma. Sé que hay personas que tienen alguna agenda en este tema, sé que hay algunas personas que tienen algún interés, que son peticionarios, pero bueno, nosotros lo que quisimos es sentarlos a ambos y llegar a una solución en vez de estarnos confrontando en las redes sociales y en las manifestaciones que dieron lugar en el 2018-2019. Vamos a cambio. Así es, gracias, defensor, por acompañarnos. Una pausa. Gracias. Regresamos. Ya estamos de regreso con más y tenemos otro invitado que es Iván Chanis de la Fundación Iguales. Oye, bienvenido, Iván. Buenos días. Antes que nada, yo creo que Iván estuvo escuchando la entrevista con el defensor del pueblo. Flor, esa comparación que hizo el señor Leblanc de que en el sector privado se le pone a la gente la carta de renuncia, yo creo que él se confundió porque lo que se suele hacer en el sector privado mutuo acuerdo, ¿no? Es el mutuo acuerdo. Y en el mutuo acuerdo el empleado lo que hace es que revisa que en ese mutuo se le incluyan sus prestaciones laborales completas, incluyendo la indemnización por despido injustificado, porque si la empresa tiene justificación para despedirlo, lo despide con causa justificada. Así que normalmente donde sí hacen las cartas y para que la gente la renuncie es en el Estado. Pero así porque es. No quieren despedir nunca a nadie en el Estado. Pero eso es absolutamente, el ejemplo es totalmente traído de los cabellos, pero además el Estado tiene otros parámetros totalmente distintos, porque si son funcionarios de libre nombramiento y remoción, son de libre nombramiento y remoción. Lo que pasa es que hay que tener el carácter suficiente para cuando no tienes una persona que te está rindiendo resultados,
despedirlo, así de sencillo, y no hay que ponerle cartas de renuncia preelaboradas. Es la pereza de no buscar las causales para un despido, ¿no? Pereza es que cuando es del libre nombramiento y remoción no necesitas causales. Entonces, pues, ¿por qué no lo hacen, Guido? Entonces, bueno, porque hay falta, no es pereza, es falta de otra cosa. ¿De qué? De entereza, para que rime con la pereza. Dilo directamente. Iván, hola. Buenos días, ¿cómo están? Cuéntanos, Iván Chani. Mira, el defensor también habló de... No solamente Flor tiene nuevo look, Iván también tiene un nuevo look, fíjate. Iván tiene nuevo look. Sí. O sea, hoy es el día de los nuevos looks. Oye, cambio. Iván, el defensor del pueblo, le preguntamos acerca de la prohibición legislativa de adoptar niños a las parejas del mismo sexo, y por esto ya se pronunció Human Rights, ¿ok? Pero a Human Rights parece como que aquí ignoramos lo que dicen los organismos internacionales, porque lo mismo pasó con el tema de los médicos cubanos, con el tema del problema trans para la toque de queda y las salidas por género. Aquí muchísimos organismos internacionales se pronuncian, pero a todos se les ignora olímpicamente, y entonces el defensor del pueblo ahora dijo que ellos no se han pronunciado y que van a esperar la sanción para ver si se pronuncian. ¿Cuál es la posición de Fundación Iguales acerca de este tema? Bueno, a mí me dejó muy sorprendido la opinión del defensor cuando su función es justamente esa, defender y prevenir que se den violaciones a los derechos humanos. En este caso hay una clara acción, esta vez a través de la legislación o de la creación de ley, de estigmatizar y perpetuar una discriminación específicamente a parejas del mismo sexo con relación a las adopciones. Entonces, esperar a que sea ley para luego emitir opinión me parece un poco desacertado, por decir algo, y lo invito a que con su equipo de expertos, expertes, pues valoren y hagan su función, que es denunciar cuando en Panamá existe una violación de los derechos humanos, sea quien sea. Si en este caso está liderado, esta propuesta por diputados que están en el gobierno, de parte de la alianza de gobierno, el defensor del pueblo tiene que decir cuando hay una violación del pueblo. No puede esperar a que el presidente la sancione y sea ley y luego sea mucho más difícil echar para atrás. Con respecto a lo que mencionas de los organismos internacionales, es así, Flor. Yo estoy cada vez más sorprendido de esa disociación del gobierno actual con lo que pasa en el derecho internacional, o cuando los organismos internacionales emiten una opinión o una recomendación, porque muchas veces son simplemente recomendaciones para que el Estado enmiende, encauce, cambie, se modernice y se evite la discriminación en este caso, a un grupo humano, las personas LGBT, pero así con muchos otros temas. O sea, lo que pasa, por ejemplo, no quiero salirme del tema, lo que pasa hoy con nuestra niñez en Panamá viene siendo hablado por organismos internacionales y recomendando a través de muchos años para que se eviten estas tragedias. Pero Panamá aparentemente simplemente reacciona cuando hay una tragedia y busca corregir cuando tiene que haber su función, en este caso, es de prevenir. Y justamente esa es la función de una defensoría, y esa es justamente la función de un defensor del pueblo. Sí, sin duda tiene que haber una acción proactiva para prevenir, y por supuesto cuando se está en peligro de grave violación de derechos humanos tiene que hacer el señalamiento público, porque esa es la Defensoría del Pueblo, se le llama la magistratura de la persuasión, precisamente por eso, porque como el defensor no tiene facultades punitivas ni coercitivas más allá de su pronunciamiento, entonces tiene que ejercerlo con vigor cada vez que hay un peligro de violación. Y en este caso, indiscutiblemente, ya lo hablamos aquí, hay un peligro de estigmatizar, pero además de discriminar, porque es increíble que en esa ley que se aprobó por parte de la Asamblea, en esa modificación a la ley de adopciones, se permite que una persona LGTBQI adopte a un niño si vive sola, pero si vive en pareja no. Explíqueme ese tipo de contradicción absurda. Bueno, es justamente lo que dijo Human Rights, que no presentó el Parlamento panameño
ningún tipo de documentación que sustente esa decisión. No hay nada. Simplemente ahí demuestra que son los prejuicios, los moralismos. Eso, o sea, yo no entiendo. Más allá de las parejas, tú dices, una persona puede adoptar, pero una pareja no. Más allá, vete más allá. Preferimos que entonces que estos niños queden en un albergue maltratados. Así es. Pero Iván, amor. Lo dijimos aquí en su momento. Iván, así es. Acláranos eso. Eso no entra en contradicción directa con la propia, con lo que sería la propia ley, porque el permitirle a alguien solo adoptar y no una pareja, independientemente del sexo, no resulta totalmente contradictorio y va en contra del mismo espíritu de lo que se está buscando con esta ley de adopciones. Totalmente, y por eso pedimos el veto parcial del artículo 22 y el 26. Nosotros no estamos pidiendo que el presidente vete toda la ley, sino específicamente esos nuevos artículos que han adicionado en esta última modificación, porque la ley de adopciones nunca establecía una prohibición a que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Claro. Y justamente, si la ley de adopciones busca que personas que en última instancia, niños, niñas y adolescentes, que en última instancia, hay que comprender eso, cuando ya no hay más nada que hacer y para evitar la institucionalización, o sea, se ha tratado que con una familia extendida, con una persona que los conozca, cuando ya nada de eso se ha logrado, puedan entrar a una adopción. Y en este caso, restringir que familias, porque una pareja del mismo sexo es una familia, que le brinde el apoyo económico, social, psicológico, amor a ese niño, niña, adolescente. Hay una prohibición en la misma ley, como tú dices, va contra el mismo espíritu de la misma. Y lo único que prueba es que se está legislando en base a la discriminación, porque no hay un solo argumento psicológico, científico, que puedan haber llevado a la asamblea o que lleven a la asamblea que pruebe que un niño, niña o adolescente que crece o se desarrolla en un hogar homoparental, es decir, de una pareja de dos mujeres lesbianas o dos hombres homosexuales, va a tener algún grado de... Pero es que estamos en el siglo XXI, Iván, hay ejemplos internacionales. Ricky Martin nunca hubiera podido adoptar, entonces nosotros no vivimos en una burbuja, este mundo está interconectado, obviamente, ¿no? Así es. Y la investigación científica, o sea, hay una serie de muchísimos estudios, de los más renombrados del mundo. Human Rights Watch utiliza un estudio que hizo la Universidad de Cornell, que tiene 100 estudios a nivel mundial, que prueban justamente eso, que los padres de la pareja del mismo sexo pueden crear una familia y los niños no tienen ningún problema. Están ahí, o sea, no es que yo me estoy inventando o es mi opinión, no, la ciencia ha dicho esto, como hoy, en 2021, en Panamá, se retrocede 50 años en cuanto a reconocimiento de derechos humanos. Y lo más... Es muy peligroso. Totalmente. Es muy peligroso que haya personas dentro de la asamblea, en este caso diputadas y diputados, con una agenda de legislar para discriminar, más allá de legislar para bien común. Lo más contradictorio es que la misma asamblea que prepara un informe sobre el tema de las precarias condiciones de los albergues, prácticamente con varias de las mismas diputadas involucradas en el tema y que se rasgaron las vestiduras y hacen su manifestación dramática en las incidencias de la asamblea sobre el tema de los albergues, son las mismas que aprueban este tipo de discriminación absolutamente contradictorio en relación con el tema de los niños, niñas y adolescentes en riesgo social y con el riesgo, como ya hemos visto que ya no es riesgo, ya es prácticamente un hecho de ser institucionalizados, porque no hay manera de que los adopten, porque la adopción dura mucho tiempo y entonces encima ahora al proceso de adopción complicado le meten un valladar más. No, y más allá, Iván, estamos esperando a que la Corte se pronuncie desde hace 800.300 años sobre, sobre la legalidad del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué pasa si mañana, jueves, la Corte decide, ¿sabes qué? Sí, las parejas del mismo sexo se pueden casar, ok, entonces, pero entonces no van a poder tener hijos, no van a poder adoptar. Entonces, no había que esperar, porque sí, aquí se le hizo esa misma pregunta a Juan Diego Vázquez. Y él utilizó ese recurso, dijo eso mismo. Así es.
Sí. Dijo eso mismo. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Él dijo que, le dijimos que primero había que esperar la decisión de la Corte y él dijo que una cosa no tenía que ver con la otra. Sí. Ojalá Flor se pronunciara mañana, porque si se pronuncia mañana, entonces el presidente puede objetar por inconstitucionalidad o por inexigibilidad esos dos artículos. Lo debería quitar por inhumano. El tema no es ese. Así es. Sí, que no es el tema. El tema es que eso produce automáticamente una discriminación inadecuada y violatoria de los derechos humanos. Por supuesto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que más allá del mensaje a los ejecutivos, a los órganos ejecutivos, es a todos los órganos del Estado a prohibir realizar acciones que sean discriminatorias. Específicamente, a parejas del mismo sexo lo ha dicho en la opinión consultiva 24. Y dijo, incluidos los parlamentos, no se puede utilizar la ley ahora para estar como blindando, y eso es lo que han hecho estas diputadas, querer blindar a donde puedan, en este caso a través de la ley de adopciones, un impedimento más a que las parejas del mismo sexo tengan una dignidad en Panamá. Para mí la opción ya de la legislación es inconstitucional, porque están legislando en base a una discriminación. Entonces ya es nula, para mí, el artículo 22 y el artículo 26. En este caso, el presidente tiene el deber no solo legal, sino ético, de vetar esos dos artículos y evitar que tengamos en la Asamblea pues, personas dedicadas a que se perpetúe que existamos ciudadanos de segunda o tercera categoría en Panamá. Pero hay un tema y queda en el aire, y aquí nos están haciendo la pregunta. O sea, un hombre solo puede adoptar, según esta ley. Una mujer sola puede adoptar. La ley prohíbe el matrimonio en personas del mismo sexo. ¿Y cómo entonces verifica la ley que dos personas están viviendo juntas? Eso es lo que resulta contradictorio, Iván. Realmente no hace ningún sentido. Y eso es lo que va a enredar todo el proceso hacia adelante. Así es. Y además, alguien me decía, pero bueno, digan que son solteros, bueno, que están solos y adopten. Es que justamente ese es el problema. Ese es el problema. Es tratar, como que puedes ser gay hasta que no se te note. O sea, hay una discriminación internalizada en la forma de como ver el problema como algo menor. El problema es muy profundo. El problema es mantener la estigmatización que mantiene a personas en las sombras, que mantiene a personas desamparadas, que mantiene a personas fuera de la protección del Estado. Es tan el interés superior del niño, la niña o el adolescente que tenga dos personas que estén dedicadas a su formación, a su educación, a su bienestar. Es ilógico que una persona soltera tenga prioridad sobre una pareja. No debe tener, no se debe discriminar tampoco contra madres o padres solteros. No quiero decir eso y quiero dejarlo enfático. Pero no puede utilizarse de que es prioridad de que una persona, por su orientación sexual, que esté soltera, esté o prive sobre dos personas de una orientación sexual diferente que quieren brindar esa atención al niño, a la niña o al adolescente. No hace lógica, no es ético y es en contra de los derechos humanos. Gracias, Iván, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa. Iván. Mucho gusto. No hay pausa. Buen día. Yo pensaba que había una pausa. No te vayas, Iván. No te vayas ahora. Que el camino es ¿No está? ¿Se fue? No puede seguir, puede seguir. Iván. Mira tú. Aquí estoy. Te estaba cantando, Iván. Y yo soy es un privilegio para mí que cantes esta mañana. Bueno, Iván, hablemos de qué más quieres hablar, Iván. Bueno, hablemos de Guido dice. No, yo digo, y lo sostengo además, porque Flor está preocupada, Iván, con el tema, este es un tema radicalmente opuesto, con el tema de las personas que aprobaron el examen para ingreso al internado con el estándar bajo que redujo la resolución que ha sido cuestionada y que supuestamente va a ser derogada. Yo digo que en esa resolución, si lo que han denunciado tanto el doctor Mendoza como la doctora Beitía, que hacía parte de la comisión interinstitucional, como otras personas, es cierto de que fueron presionadas indebidamente para emitir esa resolución, ese es un acto administrativo que nace con una figura que se llama, en la doctrina jurídica, nulidad de pleno derecho. Esa nulidad de pleno derecho produce que ese acto administrativo se tenga para la vida jurídica como si nunca hubiera existido. Ese es porque estuvo viciado en su origen.
Entonces no es solamente que fueran competentes, porque ayer el doctor Cedeño decía, no, es que no hay discusión en la competencia, no es que no se trata de la competencia, se trata de otras características de las cuales debe estar revestido un acto administrativo, un acto del Estado, para que sea plenamente válido. En este caso, como estuvo viciado el consentimiento, entonces el acto administrativo es plenamente nulo, se llama nulidad de pleno derecho. Y las personas que hicieron ese examen, cualquiera que haya sido el resultado, bajo el estándar de mediocridad, porque hay que calificarlo así, que redujo esa resolución, tienen que volver a hacer. Pero entonces no se pueden salir con la suya, ese es tu punto. Exactamente, es que no se pueden salir con la suya si no dejamos que se salgan. Es que así funciona. Así pero funciona. ¿qué pasa si ellos...? Porque yo sé que seguro, es un tema técnico jurídico. Es un examen que se hace el mismo día en todo el mundo. Pero estoy seguro que esas personas van a interponer sus recursos. Flor, ese examen además lo pueden hacer cuantas veces sean las personas que no lo aprueban. Es correcto. ¿No? Sí, pero no es que se hace todo el mismo día en todo el mundo. ¿Qué pasa sí, se hace el mismo día en todo el mundo, pero se puede repetir. La primera vez. Guido, es que esta no era la primera vez. Guido, ¿qué pasa si estas personas interponen recursos? Eso sí puede afectar la decisión, ¿no? O sea, se van a defender, obviamente. Bueno, y las asociaciones médicas y la también Facultad de Medicina, ¿no? También se van a defender. Sí, por eso dije ayer, se va a desatar una controversia jurídica interesante. Sí. Y así surgen. En Panamá la doctrina de la nulidad de pleno derecho no ha sido muy desarrollada. Si usted entra a la página web de la Corte y usted mete nulidad de pleno derecho en buscar ahí en el registro judicial, creo que hay como 8 sentencias en donde se menciona entre los alegatos de los abogados la nulidad de pleno derecho. Ok, pero imagínate que dure 3 años esta controversia. ¿Qué pasa con los pelados esos? ¿Entran internado o no entran en internado? Yo creo que ¿estás viendo? Sí, pero es que, Flor, no hay justicia expresa en ninguna parte del mundo, solo en Corea, Cuba. O sea, que se pueden salir con Corea la del suya. Norte, Cuba. Porque cuando se decida, China, cuando se decide el recurso ya son médicos hace rato. Se va a salir con la suya entre comillas, porque esa pobre muchacha va a tener que cargar con esa cruz por el resto de su vida profesional. Con ese estigma, hablando de estigmas. Hombre, y ahora sí terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo y ya viene. Gracias. Ahora sí, gracias, Iván. Oye, Iván fue convidado de piedra en la última parte. No, hombre, no puede ser. Qué abuso. Un placer escucharles. No, a ti, Iván, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Pero como lo engrampamos, 10 minutos más, por favor, Iván, despide el programa. Sí, Iván, dale. Bueno, gracias por el espacio y gracias por siempre ser una voz de lo correcto, lo ético y del buen periodismo. Gracias por lo que hacen y por su trabajo. Oye, gracias, Iván, por esas palabras. Gracias, Nos Iván. motivas a continuar. Un abrazo. Ya viene Conéctate con la Estrella, así terminamos. Hasta mañana.